Hoy en día, la mayoría de las personas sueñan con una vida de riqueza, lujo y libertad. Y a lo largo de la historia, muchas personas han alcanzado esto o nacieron en ello, aunque no siempre es tan bueno como parece. En el video de hoy, exploraremos las vidas de varias herederas millonarias que tuvieron historias bastante trágicas y que probablemente no querrías ser. Acompáñame a explorar sus vidas. Para nuestra primera historia, vamos a Estados Unidos a principios del siglo XX, donde una heredera terminó teniendo una vida privada especialmente problemática, a pesar de sus millones. Barbara Woolworth Hutton nació en Nueva York el 14 de noviembre de 1912. Su padre era Franklin Laws Hutton, un acaudalado copropietario y fundador de Edward Francis Hutton & Company, una empresa de banca de inversión y financiera con sede en Nueva York. Sin embargo, aunque su padre tuvo éxito por mérito propio, la futura riqueza de Barbara le llegaría a través de su madre, Edna Woolworth. Edna Woolworth era una de los 3 hijos del empresario estadounidense Frank Winfield Woolworth. A finales del siglo XIX, Frank Woolworth había hecho una enorme cantidad de dinero tras ser pionero en el concepto de tiendas de 5 y 10 centavos. Tiendas minoristas en las que generalmente todo costaba 5 o 10 centavos, el precursor de las tiendas modernas de dólar o libra. La idea de Woolworth fue enormemente exitosa, y solo unos meses después de que naciera Barbara, inauguró el edificio Woolworth en Nueva York, la sede de la compañía que costó $13.5 millones construir, y que fue el edificio más alto del mundo hasta 1930. Aunque su familia era rica, la infancia de Barbara fue problemática. Su padre era un mujeriego empedernido que tenía una serie de aventuras extramatrimoniales y no era precisamente discreto con ellas. Además, también era un padre negligente y un bebedor empedernido. Cuando la madre de Barbara falleció repentinamente el 2 de mayo de 1917, a los 33 años, muchos sospecharon que se había quitado la vida. El informe del forense declaró oficialmente que había muerto por asfixia provocada por mastoiditis, una infección grave del sistema de oído, nariz y garganta. Pero el hecho de que nunca se realizara una autopsia llevó a muchos a dudar de la veracidad de esto. La muerte de su madre fue especialmente cruel para Bárbara, ya que ella misma encontró el cuerpo. Solo tenía 5 años, pero ese recuerdo seguro permaneció con ella. A partir de entonces, su padre prácticamente la envió a ser criada por una institutriz y a asistir a una serie de escuelas privadas en Nueva York y en Farmington, Connecticut. En los años que siguieron, ocurrieron eventos que marcarían el resto de su vida. En 1919, su abuelo materno, el fundador de Woolworths, falleció, y luego en 1924, su abuela materna también murió. Como hija única de Edna Woolworth, Barbara ahora heredó la tercera parte de la herencia de Woolworth que le habría correspondido a su madre. Esto ascendía a casi $30 millones en ese entonces, una suma equivalente a más de $500 millones en el dinero de hoy. Barbara no accedió a este dinero de inmediato por su juventud. Su padre lo invirtió tan bien que cuando ella obtuvo el control en los años 30, ya valía más de $50 millones suma, que hoy supera los 1.000 millones. Para cuando Bárbara adquirió esta vasta herencia, ya se había ganado una reputación dentro de la alta sociedad estadounidense, y no precisamente una buena. A finales de 1929, la bolsa de valores de Wall Street había sufrido enormes pérdidas después del auge económico de la década de 1920. En los meses siguientes, la economía estadounidense y mundial cayó en la Gran Depresión, ya que muchos perdieron sus ahorros y millones de estadounidenses quedaron sin trabajo. Por eso se consideró socialmente tóxico cuando la familia de Bárbara organizó un ostentoso baile de debutante para ella en Nueva York, con motivo de su cumpleaños número 18 en noviembre de 1930, el cual incluyó la actuación del cantante Rudy Vallee, uno de los principales artistas de la época, y $60,000, una suma equivalente a más de $1 millón en la actualidad. Esto fue muy inapropiado, ya que los financieros como los Hutton eran vistos como responsables de muchos problemas económicos del país, y Bárbara fue duramente atacada en la prensa. La llamaban la pobre niña rica,
una referencia a su gran fortuna y también a los problemas familiares que tenía. Era un apodo que también caracterizaría gran parte de su vida adulta. La vida de Barbara Hatton es quizás más recordada por sus muchos matrimonios, 7 en total. El primero de estos fue cuando tenía solo 20 años y fue con Alexei Midovani. Él era el hijo de una familia georgiana que había huido del Cáucaso a principios de la década de 1920, alegando que estaban siendo perseguidos por las autoridades soviéticas allí. La familia era ambiciosa socialmente, y cuando conoció a Bárbara, Alexei ya estaba casado con Louise Van Allen, miembro de la adinerada familia Astor. Se divorció pronto de ella para casarse con Bárbara, más rica, el 22 de junio de 1933. Como era de esperarse de alguien así, él inmediatamente comenzó a gastar grandes cantidades del dinero de Bárbara, además de la dote de $1 millón que se le había dado a la familia Midovani como parte de la unión. Cuando Bárbara entendió lo que ocurría y se divorció en verano de 1935, ya había perdido mucho dinero. El segundo matrimonio de Bárbara fue aún menos exitoso. Este fue con Kurt Horgwitz Reventlow, un noble danés menor. Se casaron semanas después de separarse de Alexis, pero el matrimonio pronto se deterioró. Él era abusivo tanto física como emocionalmente, una situación que llevó a Bárbara a empezar a beber en exceso y a consumir drogas, hábitos que nunca dejaría. También tuvo anorexia durante sus 3 años de matrimonio. Su relación con Kurt se complicó por el hecho de tener un hijo, un niño llamado Lance, que nació en 1937 y que sería el único hijo de Bárbara. Se ha especulado que la anorexia de Bárbara fue calculada para asegurarse de no poder tener otro hijo y, de hecho, resultó en su incapacidad para quedar embarazada. Sin embargo, no hay duda de que sentía cierto afecto por su hijo Lance. Ella logró disputar con Kurt la custodia de él cuando se divorciaron en 1938. Y, aunque lo envió a ser criado por una institutriz y en internados privados, esto simplemente reflejaba su propia crianza, y no era nada inusual para la alta sociedad estadounidense de los años 30. Aunque su matrimonio con Kurt había sido una experiencia terrible, Bárbara entró en una etapa un poco más feliz en su vida en los años que siguieron. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Bárbara se volvió una activa recaudadora de fondos en Estados Unidos, país que simpatizaba con la difícil situación de Gran Bretaña, Francia y otras víctimas de la agresión nazi, pero no quería entrar en la guerra en esos primeros años. Hutton financió y realizó campañas para obtener más apoyo para la Francia libre, tras la conquista de Francia en 1940. En ese tiempo, Bárbara ya vivía en California, y aprovechaba su fama para vender bonos de guerra tras la entrada de Estados Unidos en la guerra después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Fue mientras estaba aquí que su relación con el actor Cary Grant se intensificó. Bárbara conoció a la estrella de La fiera de mi niña, Mi secretaria favorita y Historias de Filadelfia. Años antes, gracias a su amigo en común, el millonario y filántropo Howard Hughes. Se casaron en julio de 1942 y los medios los apodaron burlonamente Cash y Carrie. Fue una de sus uniones más felices, aunque tampoco duró mucho y se divorciaron en 1945. Sin embargo, Grant nunca intentó quedarse con el dinero de Bárbara, y ambos afirmaron que siguieron siendo amigos cercanos mucho después de su divorcio. Tras finalizar su matrimonio con Grant y la Segunda Guerra Mundial, Hutter se mudó a Europa por varios años. Allí se casó en 1947 con el príncipe Igor Trubetskoy, aristócrata y atleta francés de origen ruso. Usó el dinero de Bárbara para convertirse en uno de los principales pilotos de carreras de Europa, cuando el automovilismo profesional vivía su primera época dorada a fines de los años 40. Como todas las de Bárbara, la unión terminó tras pocos años con su divorcio en 1951. Ella no reaccionó bien a esto, y el colapso de su cuarto matrimonio, combinado con su creciente abuso de drogas y alcohol y la anorexia, llevó a Bárbara a intentar quitarse la vida. Lo peor fue que la noticia se filtró a los medios a inicios de los años 50, y Bárbara Hutton volvió a Papilasor.
aparecer en la prensa de Estados Unidos y Europa como la pobre niña rica, más de 20 años después de recibir ese apodo. En diciembre de 1953, Bárbara contrajo su quinto y más corto matrimonio. Esto fue con Porfirio Rubirosa, un diplomático y playboy de la República Dominicana. Quizá fue la relación más inusual de Bárbara. Porfirio había estado casado anteriormente con Doris Duke, una heredera estadounidense de la fortuna de la familia Duke del tabaco. Doris y Bárbara habían nacido con pocos días de diferencia. En 1912, eran dos de las mujeres más ricas del mundo y habían desarrollado una curiosa rivalidad a lo largo de los años. Ella se casó con Rubirosa en 1947, pero el matrimonio terminó después de poco tiempo y Rubirosa obtuvo un enorme acuerdo financiero en el proceso de divorcio. Ahora, Bárbara parecía estar echando sal a la herida al casarse con el exesposo de su rival. La idea de que fue un matrimonio falso sin duda se sugeriría por cuánto duró, o no duró, según sea el caso. Hutton y Rubirosa se divorciaron tras solo 53 días. Una vez más, él se fue con un gran acuerdo económico. De manera extraña, Rubirosa obtuvo un avión bombardero B-25 convertido en su acuerdo de divorcio, tanto con Duke como con Hutton. Bárbara se casaría 2 veces más. Su sexto esposo fue el barón Gottfried Alexander von Kram, tenista alemán que conocía hace años y ganó 2 veces el Abierto de Francia en los años 30. Se casaron en 1955 y se divorciaron en 1959. Después de eso, Bárbara se casó solo una vez más con el príncipe Raymond Duan Winhaner Champersack, un aristócrata laosiano. Su matrimonio duró poco más de un año a mediados de los años 60. El séptimo matrimonio de Bárbara fue el último. Para cuando terminó a mediados de los años 60, su vida empezaba a tomar un aspecto trágico. Al llegar a los 50 años, sus problemas con el alcohol, las drogas y la anorexia afectaron su salud, mientras que los gastos excesivos y acuerdos de divorcio redujeron gran parte de su fortuna a lo largo de los años. Gran parte de esto también se debía a su propia gran generosidad. Amigos y conocidos siempre sabían que ella escucharía sus solicitudes de apoyo financiero para un proyecto u otro, pero esto dejó a una mujer que frecuentemente estaba intoxicada, también vulnerable a la explotación. Esta trágica etapa final de su vida se agravó en 1972 cuando su único hijo, Lance, de su segundo matrimonio, murió en un accidente aéreo a mediados de sus 30 años. Después de esto, Bárbara se volvió cada vez más recluida. Vendió algunas de sus casas para intentar estabilizar sus finanzas y se mudó al ático del Hotel Beverly Wilshire en Los Ángeles a mediados de los años 70. Fue aquí donde vivió el último periodo de su vida, adicta a los analgésicos y al alcohol y casi ciega. Falleció de un infarto ahí el 11 de mayo de 1979 a los 66 años. En ese momento se creía ampliamente que solo le quedaban $3.500 a su nombre, habiendo sido una de las mujeres más ricas del mundo medio siglo antes, aunque no está claro qué riqueza poseía realmente si se incluían sus activos. En cualquier caso, fue un final trágico para la vida de la destacada niña rica pero pobre de Estados Unidos. A continuación vamos a hablar de la heredera del tabaco, quien fue apodada la niña más rica del mundo. A lo largo de su vida, Squeaky estuvo sujeta a una atención mediática no deseada y hasta se salió con la suya en un caso de asesinato. Doris Duke nació el 22 de noviembre de 1912 en la ciudad de Nueva York. Ella fue la única hija de James Buchanan Duke y su segunda esposa, Nanaline Holt Inman. El primer matrimonio de James con Lillian Fletcher McCready terminó rápidamente en divorcio en 1906 y no tuvo hijos. Por lo tanto, Doris fue la única hija de Duke y su riqueza moldearía toda su vida. James Buchanan Duke fue el dueño y fundador de la American Tobacco Company, que había establecido en 1890. La American Tobacco Company era conocida por haber introducido varias innovaciones en la fabricación de cigarrillos, especialmente el papel utilizado para enrollarlos y también los primeros esfuerzos para manipular químicamente los ingredientes usados. La compañía de Duke pronto empezó a obtener enormes ganancias en el apogeo de la era dorada.
y él consolidó su control del mercado. A finales del siglo XIX, la American Tobacco Company vendía aproximadamente el 90% de todos los cigarrillos que se fumaban en Estados Unidos. Y esto era en una época en la que era más común que un adulto fumara a que no lo hiciera. Como resultado de todo esto, los Duke estaban entre las familias más ricas de Estados Unidos. James participó en una filantropía significativa, incluyendo un financiamiento masivo al Trinity College en Carolina del Norte, que posteriormente sería renombrado como Universidad Duke, en reconocimiento a su inmenso apoyo económico. Doris creció en la enorme finca de su familia en Hillsborough Township, en Nueva Jersey. Duke Farms, como se le conocía, era una finca de 2.700 acres. Cuando su padre murió en 1925, ella heredó prácticamente la mayor parte de su enorme fortuna, que en ese momento estaba valuada en más de $100 millones, una suma equivalente a más de $1.000 millones hoy en día. Sin embargo, en ese momento no recibió el dinero debido a su juventud. En cambio, se había establecido un acuerdo mediante el cual Doris iría adquiriendo el control de la herencia en partes a medida que avanzara en sus 20s. Doris alcanzó la mayoría de edad justo cuando Estados Unidos se sumió en la Gran Depresión tras el colapso de Wall Street en el otoño de 1929. En este contexto, la realización de fastuosas fiestas de debutantes para figuras como Doris y su contemporánea, Barbara Hutton, la heredera de la fortuna de la familia Woolworth a principios de los años 30, generó tanto interés como críticas por igual entre la prensa estadounidense de la época. A ella y a Hutton las apodaron las gemelas de polvo de oro, y de manera individual como la chica más rica del mundo o la pobre niña rica. En 1935, cuando tenía apenas 22 años, Duke sorprendió a quienes la conocían y a la prensa de celebridades cuando decidió casarse con un aspirante a político llamado Jimmy Cromwell. Cromwell era 16 años mayor que ella y comenzó a usar la riqueza de Doris para impulsar sus ambiciones políticas. También venía de una familia adinerada, aunque menos acomodada que la de Duke. Tras 2 años de luna de miel por el mundo, los Cromwell vivieron un tiempo en Hawái, donde construyeron una mansión llamada Shangri-La. Sin embargo, su matrimonio empezó a desmoronarse a inicios de los años 40. Primero, él fue nombrado embajador de Estados Unidos en Canadá, pero Doris no se adaptó al país y se fue a Hawái. Luego, su primer hijo nació prematuramente ese verano y murió al día siguiente en Honolulu. Después de esto, Doris y Jimmy poco a poco se distanciaron y en 1943 se divorciaron. La muerte de su primer hijo y el fracaso de su matrimonio llevaron a Doris a convertirse en una figura cada vez más trágica. Esto se agravó al recibir la noticia de que su embarazo y las complicaciones que tuvo en 1940 hacían casi seguro que no podría tener más hijos. En respuesta a esto, Doris comenzó a comportarse de manera excéntrica, consultando con adivinos y otras personas que ella creía que le permitirían comunicarse con su hija fallecida. Sin embargo, lo más preocupante era su creciente dependencia del alcohol y varios medicamentos recetados, incluidos los opiáceos. En 1947, Duke se casó por segunda y última vez. Esto fue con Porfirio Rubirosa, un diplomático y playboy de la República Dominicana. La unión provocó una controversia considerable, en parte debido a la intervención del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que advirtió a Duque sobre permitir que Rubirosa usara su inmensa fortuna para sus propios fines políticos. A pesar de esta advertencia, ella aún le proporcionó enormes cantidades de dinero. Ambos parecían ser infieles y el matrimonio terminó en 1951, con Rubirosa obteniendo un enorme acuerdo financiero como parte del divorcio, el cual, de manera extraña, incluía un avión bombardero B-25 convertido. Duke no volvería a casarse, pero siguió encontrando su camino hacia el ojo público a través de rumores sobre sus numerosos romances con personas como el famoso actor Errol Flynn y, más tarde, el pianista de jazz Joe Castro. Quizás el más inusual de estos rumores que rodeaban su vida amorosa fue uno que sostenía que Doris había tenido brevemente un romance con el general George Patton, uno de los grandes comandantes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Patton era casi 30 años mayor que Duke,
y esto parece poco probable. Si bien hay cierto desacuerdo sobre las relaciones de Duke, su trabajo filantrópico es un hecho de dominio público. Destinó gran parte de su riqueza a invertir en artes y horticultura entre 1940 y 1980. Tenía un interés especial en el arte islámico y del sudeste asiático, y reunió una extensa colección de piezas que datan de los periodos medieval y moderno temprano. En cuanto a sus intereses hortícolas, gran parte de estos se centraron en desarrollar Duke Farms, donde ella había crecido. Aquí, Duke inició el desarrollo de los jardines Duke a fines de los años 50, creando invernaderos, jardines botánicos y conservatorios con lagos y patios artificiales. Duke sentía un inmenso orgullo personal por este proyecto y a menudo pasaba largos días trabajando él mismo en los jardines Duke a finales de los años 50 y durante los años 60. También cultivó amistades con algunas de las figuras más destacadas en el campo, especialmente con Louis Bromfield, quien ganó el premio Pulitzer en 1927 por su libro Early Autumn. Con el financiamiento de Duke, Bromfield estableció la Granja Malava en Mansfield, Ohio, un sitio experimental de horticultura en el estado ubicado en casi 1000 acres de terreno. También escribió durante estos años por un tiempo para Harper's Bazaar, y en 1945 brevemente, como periodista en Europa al final de la Segunda Guerra Mundial con el International News Service. Sin embargo, a medida que Duke envejecía, se volvió más excéntrica, y a medida que su mente comenzó a deteriorarse, sus esfuerzos de escritura disminuyeron. Los años habían pasado, y Duke ahora era una mujer con un problema muy grave de alcohol y drogas, uno que la llevó al episodio más controvertido de su vida, en 1966. Para la década de 1960, Duke había adquirido varias casas y mansiones en todo Estados Unidos, en Nueva Jersey, Nueva York, Los Ángeles, Rhode Island y Hawái. Como resultado, tenía a muchos empleados a su cargo que se encargaban de administrar y mantener estas grandes propiedades. Uno de esos empleados era Eduardo Tirela, curador de la importante colección de arte de Duke. Tirela había trabajado para Duke durante años, pero en 1966 decidió dedicarse a una carrera en el diseño de producción en Hollywood. Cuando Tirela fue a ver a Duke para informarle sobre su decisión la noche del 6 de octubre de 1966, ambos terminaron en una acalorada discusión. Esto fue en su casa en Rough Point, en Newport, Rhode Island. Luego se subieron a un auto rentado para llevarlo hasta la casa. Cuando llegaron a las puertas de la mansión de Duke aquí, Tirela salió del auto y fue a abrir las puertas. Lo que sucedió después es motivo de una seria disputa. Lo que sabemos es que él había estado conduciendo el auto y dejó el motor encendido cuando salió para atender las puertas. Mientras lo hacía, Duke salió del asiento del pasajero y se sentó en el asiento del conductor. Más tarde, ella testificó que su intención era simplemente avanzar el auto para recoger a Tirela cuando él abriera las puertas, pero que accidentalmente pisó el acelerador. La evidencia en el lugar no fue consistente después con esta explicación, y el resultado fue brutal. En los momentos que siguieron, el auto chocó contra Tirela, aplastándolo entre el auto y la puerta. Murió poco después a causa de sus heridas. Después del incidente, la familia Tirela demandó a Duke por homicidio culposo. Se acordó una suma de $75,000, equivalente a $500,000 actuales. La investigación permaneció pendiente durante varios años después, pero Duke, quien probablemente estaba intoxicada la noche en cuestión, finalmente pudo evitar cualquier castigo adicional o cargos criminales mediante sobornos y proporcionando grandes cantidades de fondos públicos al Ayuntamiento de Newport y otras organizaciones benéficas locales. Aunque evitó la cárcel tras el incidente de Tirela en 1966, la reputación de Duke en la alta sociedad de New West nunca se recuperó. Como resultado, en las décadas de 1970 y 1980, se volvió más reservada, y su consumo de alcohol y drogas, que ya era considerable, comenzó a aumentar aún más. Hacia finales de sus 70, Duke fue convencida por sus asesores médicos de someterse a una serie de operaciones.
Algunas eran intervenciones médicas necesarias, como el reemplazo de rodilla, pero otras, como el estiramiento facial, solo eran cosméticas. La cirugía de reemplazo de rodilla, ahora común, aún era difícil a inicios de los años 90. En el caso de Duke, la cirugía salió mal, dejándola confinada a una silla de ruedas por el resto de su vida. Fue durante este periodo posterior a la operación cuando Duke, quien estaba cada vez más frágil y desorientada, firmó un nuevo testamento, haciendo de su mayordomo, Bernard Lafferty, el principal beneficiario de su patrimonio. Lafferty era un personaje nefasto que había sido empleado años antes por Duke, más como compañero de copas que por cualquier otra razón. El cambio en el testamento de Duke tomó un tono siniestro meses después, cuando Duke sufrió asfixia con su comida y Lafferty no quiso llamar a una ambulancia. Luego, solo unas semanas después, tras varias idas y venidas al hospital, y mientras estaba medicada con grandes cantidades de morfina y otros analgésicos, falleció el 28 de octubre de 1993 y Duke tenía 80 años de edad. Sus cenizas fueron esparcidas posteriormente en el Océano Pacífico. La controversia surgió de inmediato por su patrimonio de $1.3 mil millones, con abogados de varias partes acusando a Lafferty de manipular a Duke para que modificara su testamento en sus últimos meses, cuando ella estaba cada vez menos segura de sus acciones. Finalmente, los tribunales de California intervinieron y decidieron que la fundación benéfica Doris Duke recibiría una proporción muy grande del patrimonio. Sin embargo, Lafferty aún recibió un pago único de $4.5 millones y $500 mil anualmente a partir de entonces. Después de esto, se fue a Los Ángeles, donde murió en 1996. Poco antes de su muerte, fue exonerado en una investigación iniciada por el fiscal de distrito de Los Ángeles para determinar si Duke fue asesinada o murió por complicaciones debido a sus condiciones médicas. En 2020 se produjo un nuevo informe sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Eduardo Tirela, en 1966, realizado por Pedro Lance, un periodista de investigación, y el Newport Daily News. Él concluyó a partir de una nueva evaluación de todas las pruebas que Duke no solo atropelló intencionalmente a Tirela con el auto, mientras él abría la puerta, sino que luego lo atropelló una segunda vez después de que ya estaba en el suelo. Los informes oficiales habían sido alterados, o partes de ellos fueron eliminadas de lo que se le entregó a la familia Tirela. Una vida de soledad fuera de la esfera pública puede sonar ideal para algunos, pero la desconfianza de la heredera del cobre hacia los demás, sus problemas de salud y la forma en que vivía, es algo que pocas personas desearían. Huguette Marcel Clark nació el 9 de junio de 1906 en la ciudad de París, Francia. Huguette era la segunda hija mayor de William A. Clark, mientras que su madre era Anna Eugenia Clark, la segunda esposa de William. Su padre, cerca de los 70 años cuando nació Huguette, fue una figura destacada en la vida estadounidense del siglo XX. Había hecho una fortuna durante la expansión hacia el oeste de los Estados Unidos en Montana y otras regiones desde la década de 1860, y luego usó el dinero ganado para diversificarse en la construcción de ferrocarriles durante el auge ferroviario. Desde entonces participó en política y fue senador por Montana en los años 1890. Por lo tanto, Huguette nació en una de las familias más ricas y poderosas de la América de finales de la Era Dorada. Huguette pasó su infancia viviendo en París, ya que los Clark se relacionaban con parte de la alta sociedad europea. En 1911, ella y su familia asistieron a la coronación del rey Jorge V de Gran Bretaña. Sin embargo, pronto la enviaron de regreso a Estados Unidos para estudiar en la Spence School, una escuela privada para niñas en Manhattan, Nueva York, a inicios de 1910. Aquí residía junto con varios otros miembros de su familia en la casa de la Quinta Avenida, un enorme edificio de 6 pisos y 121 habitaciones, que se creía que era la casa de propiedad individual más grande de la ciudad de Nueva York en ese momento. Cuando nació en 1906, Huguette tenía muchos hermanos y medios hermanos. Su padre tuvo 7 hijos en su primer matrimonio. 2 murieron en la infancia y 5 sobrevivieron.
aunque Paul Clark falleció en la adolescencia en 1896. Así, Huguet tenía 4 medios hermanos: Mary, Charles, Catherine y William, cada uno de los cuales era aproximadamente de 30 a 40 años mayor que ella. Además, Huguet tenía una hermana de sangre completa, una hermana llamada Andre, que nació 4 años antes que ella, pero que también murió joven de meningitis en 1919. El arreglo familiar era significativo, ya que el patriarca de la familia estaba envejeciendo y su fortuna pronto sería heredada por sus hijos. Esta fortuna era muy considerable, ya que Clark había continuado desarrollando sus intereses comerciales, expandiéndose en las décadas de 1900 y 1910 a operaciones mineras adicionales y al desarrollo de Las Vegas en sus primeros días como punto de parada para los viajeros que iban rumbo a Los Ángeles. Cuando murió el 2 de marzo de 1925 en Nueva York, su fortuna se estimó en $300 millones. Ajustado a la inflación, esto sería más de $5,000 millones hoy. Así, los hijos de Clark estaban destinados a heredar una enorme fortuna cuando él falleciera. Huguet no siguió los pasos de su padre en negocios ni política. Tras recibir su herencia en la primavera de 1925, se cree que esto fue alrededor de $50 millones estadounidenses, ya que su padre dividió su fortuna de manera casi equitativa entre su esposa y sus 5 hijos vivos. Huguet estaba satisfecha dedicándose a la filantropía y desarrollando sus intereses en el mundo del arte y la moda. Por ejemplo, a finales de la década de 1920, gastó alrededor de $50,000 en drenar un estanque de agua salada en su villa Velos Guardo, en Santa Bárbara, California, para usarlo como refugio de aves, al que nombró Refugio de Aves Andre Clark, en honor a su hermana, quien había fallecido una década antes. Clark terminó viviendo brevemente en Santa Bárbara, después de casarse con William McDonald Glover, un estudiante de derecho a quien conoció en Nueva York mientras ambos estudiaban. Se casaron en agosto de 1928, pero la unión no duró mucho, y se divorciaron una semana antes de su primer aniversario de bodas. Así que pronto regresó a Nueva York y se instaló en un departamento en la Quinta Avenida. Aquí sus sentidos estéticos pronto comenzaron a mostrarse. Huguet convirtió el departamento y los adyacentes para crear un enorme espacio abierto que daba al Central Park, en una vasta sala repleta de una biblioteca y otras comodidades. En los años 30, Huguet tuvo cierto contacto con la alta sociedad de la costa este, exhibiendo pinturas en la Galería de Arte Corcoran en Washington, Distrito de Columbia, y asistiendo a desfiles de moda en Nueva York. Sin embargo, su círculo de amigos cercanos era pequeño, y para quienes la conocieron durante esos años, parecía esquiva y taciturna. Con el paso de los años, Huguet se volvió cada vez más reservada. Ella continuó gastando dinero, pero a menudo en iniciativas que nunca visitaba o a las que donaba de manera anónima. Por ejemplo, en la década de 1930, se construyó una mansión junto al refugio de aves en Santa Bárbara, y Huguet pagaba decenas de miles de dólares mensuales para mantenerla, aunque casi no la visitaba. El aislamiento aumentó tras la muerte de la madre de Huguet, en 1963, con quien vivió en Nueva York la mayor parte de su vida adulta. Así, durante gran parte de las décadas de 1960 y 1970, ella se fue convirtiendo gradualmente en una figura cada vez más distante dentro de Nueva York. Gran parte de esto se debía a una desconfianza creciente hacia los desconocidos. Huguet nunca se volvió a casar y no tuvo hijos, así que en sus últimos años empezó a ver a todos como alguien que potencialmente intentaba ganarse su favor para beneficiarse de su testamento. Quizá no estaba del todo equivocada en su preocupación, pero sus métodos eran muy paranoicos. Por ejemplo, cada vez prefería más hablar en francés para ocultar lo que decía de quienes la rodeaban. Para finales de los años 80, Huguet se había convertido en una figura casi mítica en Nueva York. Casi nunca se le veía ni se sabía de ella, y cuando eso ocurría era de una manera tan limitada que mucha gente creía que en realidad estaba muerta. Una situación no inconcebible considerando que tenía 80 años en 1986.
Sin embargo, Huguette seguía viva, aunque apenas se encontraba bien. Para finales de los años 80, se había vuelto muy frágil y sufría de numerosos padecimientos, el peor de ellos siendo la presencia de lesiones cancerosas en su rostro, que la habían dejado desfigurada. Huguette se había negado a buscar tratamiento para sus condiciones, una eventualidad que la habría obligado a dejar su departamento por un periodo prolongado para visitar un hospital. Pero para 1991 la situación era tal que no había otras opciones. Así que esa primavera fue ingresada al hospital del doctor en el Upper East Side de Manhattan. Ahí, sus médicos dieron un informe preocupante sobre su condición. El rostro de Huguette tuvo que ser operado y reconstruido. Tal era el daño causado por su negativa a tratarse las lesiones. De hecho, no había ido al médico en 2 décadas, y parecía que rara vez, si es que alguna vez, comía. Además, su estado mental era muy pobre, y a menudo parecía que no estaba consciente de su entorno ni de las personas que conversaban con ella. Después de su cirugía y recuperación, los médicos de Clark le aconsejaron que podía regresar a su departamento, pero Huguette se había acostumbrado a su entorno. Por lo tanto, comenzó a pagarle al Doctor's Hospital casi $1,000 por día para que le permitieran quedarse en su habitación del hospital. Después la trasladaron al centro médico Beth Israel y ocupó una habitación en el piso 11 con vista a Central Park, y comenzó a pagar personal de enfermería privado para que la cuidara. Como resultado, Huguette Clark pasaría los últimos 20 años de su vida viviendo en el hospital, pero con su propia ala semiprivada con vista al parque, sobre el cual su departamento se había elevado durante medio siglo. Y curiosamente, el cambio de entorno parece haberle hecho bien. Con el paso de los años, su salud y estado mental mejoraron considerablemente, como lo señalaron sus médicos en informes intermitentes, aunque seguía siendo sumamente excéntrica. Lo curioso de todo esto es que Huguette no se molestó en comunicarse con ninguno de los numerosos miembros de su personal de su departamento en la Quinta Avenida, la finca en Santa Bárbara, California, o la mansión que había comprado en los años 50 en Connecticut, pero en la que nunca llegó a vivir. En estas diversas residencias, los empleados seguían recibiendo su salario y continuaban con su trabajo de mantener las propiedades, pero no tenían idea de dónde estaba su empleadora, ni qué le había sucedido. Mientras tanto, Huguette estaba ocupada gastando la mayor parte de su inmensa fortuna antes de morir. Se entregaron sumas generosas como regalos a distintas personas. Una amiga de toda la vida recibió $10 millones. Esto pudo haber sido legal, pero el hecho de que una de las enfermeras privadas de Huguette en el centro médico Beth Israel, Hadassah Perry, recibiera más de $30 millones en efectivo en legados y regalos, parece indicar que había algún elemento de explotación. Por otro lado, Huguette era una mujer de quien era difícil no recibir regalos en sus últimos años. En una ocasión, le dio $25,000 al técnico que arregló su televisor en su habitación del hospital. Huguette finalmente murió el 24 de mayo de 2011, a la edad de 104 años. Hubo una controversia inmediata en torno a su riqueza y herencia. Por ejemplo, se reveló que Huguette había poseído varias pinturas muy valiosas de numerosos pintores impresionistas franceses, famosos del siglo XIX y principios del siglo XX como Edgar Degas y Claude Monet. Varias de ellas desaparecieron de sus mansiones mientras ella estuvo en el hospital. Sin embargo, la mayor controversia en torno al testamento de Huguette fue la distribución de la fortuna de $300 millones que poseía al momento de su muerte. Originalmente, se presentó un testamento en la corte que demostraba que Huguette había deseado donar aproximadamente 3/4 partes de su fortuna a varias organizaciones benéficas. Luego se reservaron unos $30 millones para su enfermera privada, Hadassah Perry, además de los aproximadamente $30 millones en regalos y dinero que Huguette le había otorgado cuando aún vivía. Otras estipulaciones permitieron un legado para su ahijada, Wanda Stager, y pagos en efectivo a algunos de sus sirvientes de toda la vida en su departamento de la Quinta Avenida. Pero pronto se reveló que antes de la finalización de este testamento, Huguette en realidad había firmado otro testamento completamente diferente solo unas semanas antes.
Este fue muy distinto al Segundo Testamento, que finalmente se certificó. El Primer Testamento permitía que Huguet legara la mayor parte de su fortuna a su familia extendida. Para 2011 la mayoría eran sobrinos nietos, sobrinas nietas o parientes lejanos, varios desconocidos para Huguet y muchos mayores no los veían desde los años 50. Sin embargo, Huguet al menos había considerado temporalmente la idea de otorgarles la gran mayoría de su patrimonio. Cuando se reveló que había existido un primer testamento que fue rápidamente cambiado para desheredar a su familia extendida, los parientes de Huguet apelaron ante los tribunales. Sus argumentos eran obvios. Huguet era una mujer muy anciana con salud mental dudosa. Creían que su enfermera y otros la presionaron en sus últimas semanas para cambiar su testamento y beneficiarlos, dejando fuera a su familia. Es plausible que esto fuera cierto, aunque es igualmente plausible que Huguet simplemente decidiera recompensar a las personas con las que había estado más cercana en sus últimos 20 años. Fuera cual fuera la verdad, el juez decidió que el argumento de la familia era sólido. Así, el Primer Testamento de Huguet se implementó efectivamente, y la familia recibió más del 75% de toda la herencia. La enfermera privada de Huguet, Hadassah Perry, se vio obligada a devolver los $30 millones que había recibido como parte del acuerdo testamentario, aunque con la condición de que no se impugnaría la recepción de una suma similar en regalos y otras donaciones que recibió a lo largo de los años mientras Huguet aún vivía. Así, la familia Clark terminó siendo la principal beneficiaria de su testamento, aunque nunca sabremos con certeza a quién había querido realmente la misteriosa Huguet Clark que descendiera su fortuna. Ella misma fue sepultada en el mausoleo familiar en el Bronx, ciudad de Nueva York, mientras que varias de las obras de arte que coleccionó durante su vida se encuentran hoy en importantes museos y galerías. Imagina esto. Tu padre muere cuando solo tienes 7 años. Tienes una madre que no se preocupa por ti. Y cuando tienes 20 años, ella toma medidas para que te esterilicen con la esperanza de quedarse con tu herencia. Bueno, tristemente, esta fue la vida de la heredera incapaz. Anna Cooper Hewitt nació en la ciudad de París el 28 de julio de 1914, una fecha que a menudo se considera el inicio de la Primera Guerra Mundial. Fue en este día cuando el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, desencadenando una serie de declaraciones de guerra en toda Europa. Fue un comienzo ominoso, del cual la madre de Anna le recordaría frecuentemente a su hija más adelante en su vida. Su madre era Marion Jean Andrews, una mujer que anteriormente había estado casada con el Dr. Perda Sata Brugier y Alexandra Turner Stewart Denning. Ambos hombres eran ricos y tenían fuertes lazos con banqueros y financieros destacados de Nueva York. No obstante, el padre de Anna no era ninguno de ellos, sino Pedro Cooper Hewitt. Él también provenía de una familia muy prominente, ya que su abuelo, Pedro Hewitt, fue un inventor y empresario millonario que fue un patriarca de la ciudad de Nueva York. En el momento del nacimiento de Anna, Pedro estaba casado con Lucia Bondworth, la hija de otra familia bancaria prominente y adinerada. Así que ella fue concebida como parte de una aventura extramarital que Pedro tenía con Marion desde principios de la década de 1910. Sin embargo, pronto se divorciaría y se casaría con Marion. Luego adoptó formalmente a Anna, quizá para ocultar el hecho de que ella había nacido como resultado de una aventura. Con el matrimonio de sus padres en 1918, Anna se convirtió en la única hija de una familia muy rica. Esto se debía principalmente a los intereses comerciales de Pedro. Ingeniero de profesión. En 1901, cuando tenía 40 años, Pedro inventó la lámpara de vapor de mercurio. Esta era un tipo de lámpara de descarga de gas que utiliza un arco eléctrico transmitido a través de mercurio vaporizado para producir una luz muy brillante. La nueva lámpara ofrecía enormes beneficios sobre los focos disponibles anteriormente, especialmente el hecho de que los focos que usaba podían durar hasta 24,000 horas, transmitiendo una luz muy brillante. Esto las hacía ideales para su uso en farolas y otros entornos donde se necesitaban luces muy brillantes, como quirófanos de hospitales, estadios y otros edificios públicos,
En consecuencia, la lámpara de vapor de mercurio fue adoptada rápidamente en todo el mundo occidental. Y, de hecho, este tipo de lámparas todavía se usan ampliamente en muchos países más de 120 años después. Y como él la había inventado y tenía la patente del diseño, Pedro Cooper Hewitt se convirtió en un hombre muy rico. Este fue el contexto en el que Ana creció, y también tendría una influencia crucial en toda la trayectoria de su vida. Ana no conoció a su padre realmente. Murió a inicios de otoño de 1921, poco después de que ella cumpliera 7 años. Pedro nació en 1861, y había una diferencia de edad de 20 años entre él y la madre de Ana. Así que no fue sorprendente que él muriera mucho antes que Mariana. Su testamento fue algo inusual. No dejó toda su herencia a su esposa, ni la dividió en partes iguales entre ella y su único hijo. En cambio, Pedro dispuso que Marión recibiera solo 1/3 de su herencia, y que Ana recibiera los otros 2/3. Ella recibiría la fortuna en verano de 1935, al cumplir 21 años. La suma de dinero era muy considerable. Aunque su diseño original de la lámpara de vapor de mercurio tenía problemas, en 1903 los resolvió y fue adoptada en Estados Unidos y varios países europeos. Esto incluye una innovación conocida como rectificador de arco de mercurio, que podía convertir la corriente alterna en corriente directa, los dos tipos de corriente que habían provocado la guerra de las corrientes en la década de 1880 entre Thomas Edison y George Westinghouse. Otro impulso a sus finanzas fue el surgimiento de la industria cinematográfica de Hollywood y la adopción de las lámparas de Hewitt para iluminar los estudios. Como resultado de estos esfuerzos, cuando murió en 1921, dejó una herencia valuada en $4 millones, una suma equivalente a más de $100 millones en la actualidad, dependiendo de cómo se calcule la inflación. $2.7 millones se reservaron en un fideicomiso para Ana, quien lo heredaría en 1935. Lamentablemente, el dinero sería central en su trágica historia en la década de 1930. La relación de Ana con su madre siempre fue tensa, y esto continuó mientras ella crecía. Marion era cruel con su hija. La insultaba verbalmente llamándola patito feo e imbécil, e incluso llegaba a lastimar físicamente a Ana. Años después, Ana contó que su madre casi no se le acercaba y prefería contratar sirvientas para vestirla, prepararle la comida y acostarla por la noche. En cambio, Marion llevó una vida distante y se casó 2 veces más en los pocos años posteriores a la muerte de Pedro. Primero con el barón Federico Emilio Reggi Dolanger en 1922, luego con Jorge Guillermo Carlos MacArthur en 1926. Marian también desarrolló una serie de hábitos nefastos que la llevaron a desperdiciar gradualmente la inmensa fortuna que su esposo le había dejado. Estos eran un alcoholismo creciente y una inclinación por el juego, una mezcla tóxica para una mujer con mucho dinero que perder. Para la década de 1930, estos vicios se practicaban principalmente en California, donde ella y Ana vivían en San Francisco. Mientras tanto, Ana vivía una vida recluida, con su madre encerrándola en su habitación y tratando deliberadamente de limitar que hiciera amigos o socializara. A medida que Ana crecía y se acercaba a su cumpleaños número 21, la edad en la que heredaría el dinero que su padre le había dejado, su madre evidentemente comenzó a tramar cómo podría quedarse con la fortuna. Y parecía haber una manera de obtener esta herencia. Una estipulación en el testamento de su difunto esposo era que si Marion por alguna razón sobrevivía a su hija, y si Ana moría sin hijos, entonces la parte de la herencia de Ana volvería a Marion. Esto era un enfoque de sentido común, pero Marion intentó aprovecharse de esto de una manera particularmente siniestra, cuando su hija se acercaba a su 21º cumpleaños. En agosto de 1934, cuando tenía 20 años, Ana estaba almorzando con su madre en las afueras de San Diego, cuando sintió una molestia incómoda en el abdomen. Ana fue llevada de inmediato al hospital y, al llegar, tuvo contacto con un doctor llamado Tilton Tillman. Tan pronto como el doctor vio a Ana,
le informó que sufría de apendicitis y que tendría que someterse a una cirugía para que le removieran el apéndice. La apendicitis no era un diagnóstico inusual, pero algún tiempo después, Anna reveló que en ningún momento el Dr. Tillman la examinó físicamente para confirmar que eso era realmente lo que padecía. Anna fue sometida a cirugía 4 días después y pasó varias semanas recuperándose en el hospital. Durante este tiempo, ella se volvió cada vez más sospechosa sobre lo que estaba ocurriendo. Escuchó varias conversaciones en las que los doctores y enfermeras hablaban en secreto sobre su cuidado, refiriéndose a ella como la paciente idiota. Lo que Anna pronto descubriría era que, además de que le habían removido el apéndice durante la cirugía, los doctores también le realizaron una salpingectomía, un tratamiento que implicaba la extracción de sus trompas de falopio. Esta cirugía normalmente se realiza para prevenir el cáncer o tratar un embarazo ectópico, pero en este caso en particular, la madre de Anna había planeado que los doctores realizaran el procedimiento como una forma de esterilización para que no pudiera tener hijos. Ella logró convencerlos de hacerlo sobornándolos y diciéndole al resto del personal del hospital que Anna era una tonta. Durante esa época, la eugenesia seguía siendo una parte aceptada del pensamiento científico y médico occidental, así que los doctores realizaron el procedimiento para evitar que Anna tuviera hijos que también pudieran estar mentalmente incapacitados. Anna ahora nunca tendría hijos, así que una de las disposiciones principales del testamento de su padre estaba en marcha para que Marion pudiera quedarse con el dinero de Anna. Anna no se rindió ni aceptó esta terrible parodia de injusticia médica y mutilación física. Anna contrató asesoría legal y, en enero de 1936, en una conferencia de prensa en San Francisco, anunció que demandaba a su madre por $500,000, acusándola de contratar a 2 médicos para esterilizarla y pagarles con dinero del fideicomiso de Anna. La prensa devoró la historia, que enfrentaba a una madre malévola contra una joven heredera rica. En 1936 se publicaron muchas historias en los principales periódicos del país. Eventualmente las cosas se pusieron feas. La policía se involucró, y tanto Marion como los 2 doctores a los que había sobornado fueron arrestados y acusados de mutilación, un delito vagamente definido que podía implicar mutilar o desfigurar a una persona. Si la encontraban culpable, la madre de Anna enfrentaba hasta 14 años de prisión, pero nunca llegó a tanto. Finalmente, cuando la policía alcanzó a Marion, la encontraron en un hospital en Nueva Jersey, después de que intentara suicidarse. Cuando llegó el momento, Anna no estaba dispuesta a testificar contra ella en la corte, si eso significaba enviarla a prisión, así que el caso se cerró discretamente. El plan de Marion nunca se concretaría. Aunque Anna no podía tener hijos, debía morir antes de casarse para que su madre recibiera la herencia de $2.7 millones. Y esto nunca ocurrió. De hecho, Marion murió en unos pocos años. Murió el 30 de abril de 1939 a los 57 años, mientras vivía en un cuchitril de un dormitorio en un departamento en la ciudad de Nueva York, sin dinero y sola. Anna continuó teniendo una vida colorida después de eso. Aunque trágicamente nunca pudo tener hijos, se casó un total de 6 veces. A diferencia de su madre, ella no buscó esposos ricos, no tenía necesidad de hacerlo. En cambio, se casó con una serie de hombres de orígenes modestos, incluyendo a un minero, un cantinero y un vaquero, que también trabajaba como disc jockey. El disc jockey y ocasional vaquero no era otro que Frank Rodale Roy Nicholson, y fue tanto el esposo número 4 como el esposo número 6, ya que se divorció de él una vez y luego se reconciliaron y se volvieron a casar algún tiempo después. El matrimonio de Anne con Nicholson volvió a ser noticia a finales de los años 40, cuando se casaron por primera vez. Nicholson se divorció de su esposa actual para casarse con Anne, pero su esposa fue encontrada muerta solo unas horas después de que se finalizara el divorcio. La muerte de ella fue posteriormente determinada como un suicidio, y Nicholson fue exonerado de cualquier implicación, pero los periódicos escribieron la historia para que pareciera lo más sensacionalista posible. Solo unas semanas después, Anne y Frank se vieron envueltos en más problemas legales,
cuando se descubrió que habían cometido perjurio en las pruebas presentadas como parte de la Ley de Análisis de Sangre Prematrimonial de California para acelerar su matrimonio. El acto final en la dramática historia de la vida de Anne llegó en la década de 1950 en el contexto del miedo al comunismo en Estados Unidos. Esto ocurrió porque decidió postularse al Senado de Estados Unidos en Nevada para luchar contra el comunismo. Frank se convirtió en su jefe de campaña mientras ella se postulaba por el Partido Republicano, pero en un giro extraño de los acontecimientos, él también declaró públicamente que tenía la intención de votar por su oponente demócrata. La campaña nunca llegó a nada más allá de generar algunos titulares sensacionalistas. Anna murió poco después de cáncer en febrero de 1956, mientras estaba en México, con solo 41 años, aunque algunas fuentes dicen que tenía 40. Su fortuna, que su madre había tramado tan ferozmente para adquirir, fue heredada por Frank Rodal Roy Nicholson. Para nuestra historia final, vamos a la América de finales del siglo XIX, donde una adolescente fue casada a la fuerza con un duque británico para que su madre pudiera mejorar su posición social. Consuela Vanderbilt nació en la ciudad de Nueva York el 2 de marzo de 1877. Su padre era William Kissing Vanderbilt, descendiente de una de las familias más ricas de Estados Unidos durante la Era Dorada. Vanderbilt era un ejecutivo ferroviario, famoso por haber renombrado el gran hipódromo romano de Phineas Taylor Barnum en Nueva York como Madison Square Garden en 1879, 2 años después del nacimiento de Consuela. Su madre, Alva Erskine Smith, luego sería líder del movimiento sufragista estadounidense. Consuela recibió su nombre de su madrina, la mejor amiga de su madre, Consuelo Iznaga, quien era mitad cubana. Aunque nació en una familia muy adinerada, la crianza de Consuela distó de ser ideal, sobre todo según los estándares actuales. Mientras crecía, le exigían usar una varilla de acero en la espalda para asegurar la postura más recta posible. Su madre impuso esto y era una figura generalmente dominante, alguien que dictaba lo que Consuela debía usar y no dudaba en recurrir al castigo físico si Consuela la desobedecía. Además, su infancia fue bastante aislada, ya que fue educada en casa por una serie de tutores y maestros privados. Uno debe entender la dinámica familiar más amplia para poder comprender cómo se desarrolló la vida de Consuela en las décadas siguientes. Ella nació en la familia Vanderbilt, una de las familias más ricas y poderosas de la América de la Era Dorada, quienes debían su fortuna al bisabuelo de Consuela, Cornelius Vanderbilt. Cornelius hizo su primera fortuna en las décadas de 1830 y 1840, como figura clave en la industria naviera y de transporte en Nueva York y el río Hudson. Usó el dinero que ganó con estos negocios para diversificarse en la industria ferroviaria, tendiendo decenas de miles de kilómetros de vías férreas por todo Estados Unidos en las décadas de 1850 y 1860. Para la década de 1870, poco antes de morir, se creía que era el hombre más rico del mundo, aunque esto era más difícil de cuantificar en el siglo XIX que hoy. El abuelo de Consuelo, William Henry Vanderbilt, hijo de Cornelius, heredó la mayor parte de la fortuna Vanderbilt cuando su padre murió en 1877, pero William murió solo unos años después, en 1885, y a partir de entonces, la fortuna Vanderbilt se dividió entre un número cada vez mayor de miembros de la familia. Sin embargo, los principales beneficiarios del testamento de William fueron Cornelius Vanderbilt, segundo tío de Consuelo, y su padre, quienes heredaron cerca de $55 millones, equivalente a casi 2.000 millones hoy. Así, Consuela nació en una familia de inmensa riqueza. Desafortunadamente, esa riqueza influiría en su vida, tanto de manera negativa como positiva. Desde el inicio de su adolescencia, ya había especulaciones sobre con quién podría casarse Consuela. Después de todo, era hija de uno de los hombres más ricos del mundo, y casarse con ella traería enormes riquezas a cualquier posible esposo. Su madre era muy consciente de esto, y estaba decidida a que Consuela contrajera matrimonio con alguien de alto estatus. Además, al convertirse en una joven, era evidente que la heredera Vanderbilt no solo era inmensamente rica, sino también muy atractiva.
James Matthew Barrie, el autor de Peter Pan, una vez bromeó sobre ella: «Yo me quedaría todo el día en la calle solo para ver a Consuelo subirse a su carruaje». Para cuando llegó a la adolescencia tardía, la madre de Consuelo parecía haber decidido que su hija se casaría con la aristocracia británica. No era la única en esto. A medida que muchas familias estadounidenses se volvieron inmensamente ricas en la segunda mitad del siglo XIX, usaron a sus hijas como lo que se conoció como princesas del dólar, donde una rica heredera estadounidense se casaba con un aristócrata británico. El nuevo dinero en Estados Unidos se unió con la nobleza del viejo mundo en estas uniones. Sin embargo, había otra razón para la insistencia de Alva. En marzo de 1895, Alva se había divorciado de su esposo William Vanderbilt y, como resultado, había sido exiliada de la alta sociedad. Desesperada por recuperar su posición social, Alva necesitaba que Consuelo se casara con un noble de muy alto rango, y por suerte para ella, había un candidato ideal para esa unión. Este era Charles Spencer Churchill, el noveno duque de Marlborough. Marlborough provenía de una destacada familia noble británica. El primer duque encabezó el esfuerzo militar británico en la Guerra de Sucesión Española a inicios del siglo XVIII. Él construyó una de las propiedades más grandes de Gran Bretaña, el Palacio de Blenheim. No obstante, los Spencer-Churchill enfrentaron dificultades económicas a fines del siglo XIX, pese al gran honor de su casa. Así que la unión entre el noveno duque y Consuelo fue un matrimonio por conveniencia. Marlborough obtendría los fondos que necesitaba para, como él mismo afirmó después, salvar el Palacio de Blenheim, mientras que los Vanderbilt comprarían su entrada a la aristocracia británica, y Alva recuperaría su estatus social. Sin embargo, Consuelo no entró en el matrimonio de manera voluntaria. Cuando Alva mencionó el tema, Consuelo ya se había comprometido en secreto con Winthrop Rutherford, un miembro de la alta sociedad mucho mayor que ella. Pero Consuelo estaba completamente intimidada y supeditada a los deseos de su madre en su juventud, y a pesar de no tener ningún interés en casarse con Spencer Churchill, aceptó la unión por petición de su madre. Aparentemente, lo que la llevó a hacerlo fue cuando su madre la chantajeó emocionalmente, afirmando que su salud estaba deteriorándose drásticamente debido a la negativa de Consuelo a aceptar el matrimonio. El matrimonio se formalizó el 6 de noviembre de 1895, cuando Consuelo tenía apenas 18 años de edad. Aparentemente, mientras estaba de pie en el altar, Consuelo lloraba bajo su velo. Como parte del acuerdo, Marlborough obtuvo acciones del ferrocarril Vanderbilt valoradas en $2.5 millones, casi 100 millones hoy. Pero aunque la unión fue enormemente beneficiosa para los Spencer-Churchill, desde una perspectiva financiera, fue un desastre desde el punto de vista personal. Tanto Consuelo como Carlos tuvieron que abandonar las relaciones en las que estaban como resultado del matrimonio, y no se llevaron bien el uno con el otro. De hecho, Alva Vanderbilt, la madre de Consuelo, admitió libremente años después que obligó a su hija a casarse con Marlborough. Consuelo y Carlos pronto se involucraron con otras personas. Ella inició una relación con Reginald Fellows, un primo de Marlborough, mientras que el duque tomó como amante a una socialité estadounidense llamada Gladys Maria Deacon. En 1906, el duque y su esposa ya estaban separados, aunque siguieron casados oficialmente hasta los años 1920. A pesar de la naturaleza infeliz del matrimonio, sí resultó en 2 hijos. Juan Alberto nació el 18 de septiembre de 1897. En 1934 se volvió el 10º duque de Marlborough. Ivor, el segundo hijo, nació un año después de Juan, el 14 de octubre de 1898. Ivor sirvió con distinción en Francia durante la Primera Guerra Mundial y fue condecorado con la Legión de Honor francesa. A pesar de la naturaleza discreta de su matrimonio con el duque de Marlborough, Consuela era adorada por los sirvientes y el personal en el Palacio de Blenheim y en la región más amplia de Oxfordshire donde se encontraba. En las décadas de 1890 y 1900, Consuela era vista como un rostro amable de la línea Spencer-Churchill y donaba generosamente a hospitales de maternidad y organizaciones benéficas para los pobres. Sin embargo, Consuela se había casado con Marlborough en una época de crecientes tensiones en la política europea. Desde la década de 1870,
Las grandes potencias mantenían una amarga rivalidad por nacionalismo, competencia colonial en África y Asia, y tensiones entre potencias como Gran Bretaña y Alemania. A inicios del siglo XX, dos grandes alianzas armadas surgieron en el continente, y en 1914, una crisis balcánica provocó la Primera Guerra Mundial. Consuelo se involucró rápidamente en labores filantrópicas y de caridad para apoyar el esfuerzo de guerra en su nuevo hogar. El 5 de agosto de 1914, apenas unos días después del estallido de la guerra, ella, junto con Lou Hoover, la esposa del futuro presidente estadounidense Herbert Hoover, y Lady Randolph Churchill, fundaron el Fondo de Ayuda para la Guerra de las Mujeres Americanas, una organización de mujeres estadounidenses expatriadas creada para financiar y apoyar los esfuerzos de guerra en Gran Bretaña. En los años siguientes, Consuelo, mediante el Fondo de Ayuda para la Guerra de las Mujeres Americanas, recaudó fondos en Estados Unidos para apoyar a Gran Bretaña. Eso fue hasta que Estados Unidos se unió a la guerra con Gran Bretaña y Francia en 1917. El fondo también utilizó el dinero que había recaudado para financiar fábricas y talleres de tejido, e incluso equipó un hospital militar. Al final de la guerra, lo que se llamó el Hospital de Guerra de Mujeres Americanas, había atendido a más de 7,000 soldados heridos. Consuelo y Charles formalizaron su divorcio en 1921. Para entonces, Consuelo ya llevaba mucho tiempo involucrada en una relación con Jacques Balsan. Balsan fue un pionero de la aviación que comenzó trabajando con globos alrededor del cambio de siglo, pero luego pasó a construir aviones después de trabajar con los hermanos Wright, los primeros hombres en volar un avión en Kitty Hawk en 1903 e Ineos. Consuelo y él estuvieron juntos muchos años antes de que ella lograra el esperado divorcio de Marlborough. Tan pronto se finalizó, Consuelo y Jacques se casaron el 4 de julio de 1921. Él tenía 52 años y ella tenía 44. El segundo matrimonio de Consuelo fue feliz. En una autobiografía que le escribieron como fantasma a principios de los años 50, Consuelo se refirió a su tiempo con Palisand como oro. Vivieron principalmente en París durante los años 20 y 30 y apenas lograron escapar de la capital francesa ante el avance de los nazis en el verano de 1940, huyendo a España y luego a Portugal, antes de dirigirse a Estados Unidos. Se establecieron en Florida después de eso, viviendo el resto de sus vidas en Estados Unidos. Consuelo y Jacques pasaron gran parte de sus últimos años de matrimonio en Manelipan, una pequeña comunidad del condado de Palm Beach, Florida. Aquí, ella y su segundo esposo construyeron una gran mansión que fue nombrada Casa Alba en honor a la madre de Consuelo. Ubicada en una finca de 150 acres, la casa tenía 26,000 pies cuadrados y, al venderse en los años 50, valía $568,000, equivalente a varios millones hoy. Casa Alba tiene su propio lugar en la historia moderna. En 1946, el primo político de Consuelo de su primer matrimonio, Winston Churchill, ex primer ministro británico y líder durante la guerra, se hospedó aquí camino a dar un discurso en el Westminster College en Missouri. Por lo tanto, se cree que Winston Churchill perfeccionó y practicó su famoso discurso del telón de acero en la casa de Consuelo, en el cual describió infamemente el dominio soviético en Europa del Este y Central como un telón de acero que descendía a través del centro de Europa. Consuelo y Jacques vivieron sus últimos años de matrimonio en Florida, aunque también tenían casas en Nueva York y Long Island. En 1953 apareció la autobiografía de Consuelo, que fue escrita por encargo por Stuart Preston, un crítico de arte y escritor estadounidense. Titulado El brillo y el oro, ofrecía un relato entretenido, aunque muy selectivo, de su vida y del mundo de una heredera de la era dorada. Jacques murió el 4 de noviembre de 1956 en Nueva York. Su cuerpo fue trasladado a Francia y enterrado en París. Ivor, su hijo menor, falleció en septiembre de 1956, pocas semanas antes que Jacques y antes de cumplir 60 años. Tras su fallecimiento, Consuelo vendió la Casa Alba y, en su mayoría, residió en Nueva York y Long Island a partir de entonces. Consuelo murió en su casa en Southampton, en Long Island, el 6 de diciembre de 1964, a los 87 años de edad.
Su cuerpo fue trasladado a Inglaterra y fue enterrada en la iglesia de San Martín en Bladen, en Oxfordshire, no muy lejos del Palacio Blenheim, junto a su hijo fallecido Ivor. Gran parte de su fortuna pasó a su hijo sobreviviente, el 10º duque de Marlborough. Gracias por ver este video sobre trágicas carreras de herederos. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber qué piensan de sus vidas aquí abajo en los comentarios. Y si tienen alguna otra sugerencia o quieren más videos largos de compilaciones como este, asegúrense de decírmelo también en los comentarios. De todos modos, eso es todo de mi parte. Así que los veré a todos en la próxima entrega de Vidas Olvidadas. Gracias.